Bienvenidos a esta masterclass. No es una receta rápida. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia de los ahumados, el brisket. No es un corte fácil, no es un corte rápido. Iniciamos de noche para celebrar de día. Vamos a celebrar el sabor de la carne, el rol del humo, el rol del tiempo y el rol de la temperatura. Lo primero que tenemos que construir es la consecución de un buen corte, un buen brisket. Se consiguen brisket de todas las razas, importado, nacional, y no todos son iguales, de hecho hay una gran diferencia. Hoy vamos a utilizar un brisket Brangus negro, lo vamos a abrir en un segundo, y es muy importante entender qué procedencia tiene, qué maduración tiene, qué peso tiene, porque de ahí nace la calibración de los tiempos. Iniciamos de noche porque es un brisket que nos va a tomar unas 12 a 14 horas, el tiempo no va a ser perfecto, pero precisamente él nos va a ir hablando. ¿Qué es el brisket? Se preguntarán. El brisket es el pecho de la vaca, en realidad son los pechos, hay brisket izquierdo y derecho. Por ser el pecho es un músculo muy trabajado por el animal y por ende no es una carne blanda, es una carne muy dura pero de muchísimo sabor. Históricamente se puede pitar, se puede hornear lentamente, pero nada le gana al sabor del humo y a la paciencia del parrillero. Vamos a abrirlo a ver qué nos entrega hoy este brisket. ¿Qué se le mira a una carne cuando la vamos a escoger? En el caso de los brisket no es que uno tenga muchas opciones, normalmente la carnicería de confianza no es que tenga muchos. ¿Qué hay que mirar? Fecha de beneficio, cuánto tiempo de maduración tiene, y una vez lo recibimos o si lo vamos a escoger, buscamos color, que tenga un color rosado, homogéneo, que no haya burbujas en la bolsa. Todos los briskets vienen al vacío. Algunos que son importados vendrán congelados. Que no haya burbujas significa que no se ha roto la cadena de vacío. Significa que la carne ha estado en una maduración segura y está lista para abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una zona mucho más delgada en la que vamos a cuidar que en una cocción larga de temperatura media no se nos queme, y una zona más gruesa, más alta, que de hecho tiene más contenido de grasa, más saborcito, y es por donde vamos a recibir el humo al momento de la cocción. De nuevo vamos a revisar que no tenga irregularidades, algo de preocuparnos, pero está perfecto. En todos los briskets va a haber un lado con algo de grasa, que sería el lado de presentación, y un lado que prácticamente tiene solo algunas membranas. Este es el lado que va a ir hacia abajo en el ahumador. Aquí tenemos la etiqueta que nos confirma fecha de beneficio, tiempo de maduración, que ya lo habíamos confirmado. Vamos a ir a un ahumado lento, temperatura media por muchas horas. ¿Qué es importante entender? Que este trozo de carne pues va a recibir por convección el humo del ahumado por mucho tiempo, y una de las cosas que hay que cuidar o que hay que anticipar es que cualquier forma irregular, piquitos, filos o zonas muy delgadas, pues se van a quemar. Entonces uno de los pasos iniciales del brisket cuando todavía está frío es hacerle un trimming para quitar algunas zonas o que tienen capas de grasa muy gruesas o cachitos o filitos que seguramente van a terminar demasiado quemados. Vamos a hacerlo. Importantísimo hacer este proceso cuando el brisket todavía está muy frío. ¿Por qué? Porque la grasita, los gorditos son más fáciles de manipular cuando están fríos. Lado de presentación con una capa de grasa, y lo primero que vamos a entender es zonas que ya sabemos que no van a funcionar y de hecho que no son comestibles. Estos trozos de grasa demasiado gruesos se van a quemar y no van a aportar sabor. En todos los briskets, de hecho, en este lado se va a encontrar una masa muy gruesa que es pura grasa y que literalmente no es comestible. Obviamente hay algo de sacrificio de carne, pero de esa se puede sacar el famoso tallow. Es como una grasa clarificada del animal, o se puede utilizar para otras preparaciones. Nada de esto se bota obviamente, pero en el brisket uno no quiere
estas zonas. De hecho, uno más o menos busca que máximo haya capas de grasa de 5 o 7 milímetros, porque de lo contrario no alcanza a entrar el sabor del humo. Pero sí queremos un poquito de grasita porque va a dar sabor. Entonces aquí tenemos esto. Vamos por acá, de nuevo recordamos que todos esos picos, alguno de los gurús hacía la analogía de que hacerle el trimming a un brisket es como preparar un carro de carreras. Vamos a buscar más o menos que quede aerodinámico. Estas membranitas, si son muy gruesas, vale la pena quitarlas. Si son delgaditas, ellas se van a deshacer con las horas de cocción y con la temperatura. Solo le quitamos las que tengan en exceso o las que uno considere que de pronto van a obstruir el ingreso del sabor del humo y del sazonador que vamos a usar. De nuevo, hay una zona más gruesa, una zona más delgada. A esta zona delgada se le conoce como el flat, literalmente es una zona plana, y a esto se le conoce como el point. Tiene un poquito más de porcentaje de grasa y de hecho cuando lo porcionemos mañana vamos a encontrar que se corta diferente. Estas zonas tan delgaditas las vamos a cortar de nuevo para prepararlas de otra forma. Se puede moler para hacer hamburguesas o embutidos, pero si las dejamos en el brisket seguramente se van a quemar, entonces no es justo desperdiciarlas quemándolas, es mejor sacarlas acá. Algo parecido a una aleta de tiburón, la vamos a porcionar un poco, de nuevo buscando algo de perfil aerodinámico. Ahí se alcanza a notar, a medida que se calienta es más difícil de eliminar, pero no está tan gruesa, está de hecho apenas rica. Vamos a ver, sin afán analizamos si de pronto hay algún otro cúmulo de grasa. Bueno, tenemos el brisket ya redondeado, aerodinámico, listo para la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Dejarlo reposar para que tome un poco de temperatura ambiente. Aquí todavía está frío al tacto, es un bloque de 3 pasaditos kilos, todavía le falta tomar temperatura antes de pretender prenderlo al ahumador. ¿Qué sugerimos? Una vez hecho el trim, lo dejamos y nos vamos a prender el ahumador. Algo importante a la hora de planear el sabor. Por supuesto, entre gusto no hay disgustos. En la tradición más básica texana solo se utiliza sal y pimienta y un agente para que le pegue, que puede ser mostaza, puede ser aceite de oliva. Algunos le echan ajo, a mí la verdad, el ajo en la carne de res no me gusta, entonces me voy a ir por la tradición más purista texana, solo sal y pimienta, 50-50, lo vamos a ver en un rato. Por ahora vamos a dejarlo que tome temperatura, que se caliente un poco y vamos a prender el ahumador y con eso tenemos fácilmente 1 hora para que esto no esté tan frío y que el ahumador tome temperatura. Prender el ahumador es tan complejo o tan sencillo como uno quiera. Para mí la forma más fácil es 2 troncos grandes al lado, me hacen como un canal. Inicio con una brasa basada en carbón. Ojo, vamos a ahumar con leña, pero la mejor forma de darle continuidad al fuego de leña es tener una base de brasas en carbón. Entonces lo que hago es, utilizando unos iniciadores de los que venden en supermercados, vamos a iniciar en el centro de los 2 troncos grandes una pequeña brasa de carbón y apenas haya un poco de brasa, hacemos una pequeña fogata con leña utilizando los 2 marcos de afuera, como se ve acá. Importante, ahumador con puerta cerrada, chimenea full abierta y vamos a dejarlo trabajar. Una vez empieza a salir humo, 5 o 6 minutos deberíamos tener ya algo de brasa en el carbón para empezar a poner leños y buscar la fogata que nos va a dar el humo y la temperatura que querramos en el ahumador. Después de dejarlo quieto, ya hay brasa, ya inclusive hay algo de llama. Estamos listos para empezar a buscar la temperatura. Al principio puede ser buena idea agregar 2 leños grandes porque estamos buscando construir temperatura, alistar el ahumador, pero luego vamos a ver que con muy poquita leña es más que suficiente para mantener la temperatura de inicio. Vamos a buscar en la primera etapa del ahumado llegar a una temperatura de 225-240 Fahrenheit, que es como el número de referencia. Entonces,
es buena idea, si el ahumador está nuevo, este no es nuevo, este ya lo hemos usado varias veces, si el ahumador fuera nuevo, valdría la pena ponerle más leña, llevarlo a 350 por 1 hora para que queme todos los aceites que vienen de planta y luego sí llevarlo a los 220, 240 de ahumar. Ahí ya lo dejamos trabajar y él va a empezar a producir llama y empezar a precalentar. Aquí ya tenemos fuego, ya vamos cogiendo temperatura. ¿Qué queremos ahora? De nuevo, cargar temperatura. Si el ahumador fuera nuevo, dejar que se quemen los aceites que vienen de planta. Como el ahumador no es nuevo, ya de hecho tiene varios usos, solo vamos a buscar llevarlo a temperatura y luego controlar acá la calidad de la llama para buscar un humo más limpio. El humo que vemos acá saliendo por la chimenea todavía está muy blanco, lo que se conoce como humo sucio, y es porque todavía está iniciando la combustión de los leños. Vamos a buscar un humo más parecido a transparentoso, a un poquito azul, que sería el humo que mejor sabor nos va a dar. Llega la hora de ponerle sabor, de ponerle sazón al brisket. Lleva una media hora reposando, todavía está frío, pero ya no está helado. Ya el ahumador lo tenemos casi 300 grados Fahrenheit. Ahorita lo vamos a devolver para que se mantenga alrededor de 240, 225, 240 hasta 255. Es buena idea iniciar a temperatura más baja para que el choque térmico nos permita tomar temperatura y que no se nos queme por fuera. Volvemos al sabor. Sabor texano es básicamente sal y pimienta. 50-50, entonces lo que voy a hacer es, para mantener la proporción, voy a utilizar cucharadas. Voy a contar cucharadas, vamos a hacer 5 de sal y 5 de pimienta. Tres, 4 y 5. Es buena idea ayudarle con la cuchara para que se mezcle antes de simplemente sacudirlo. Tanto la sal como la pimienta, aquí estamos usando sal marina de grano medio y la pimienta, de hecho se consigue ya molida, también es de un grano, ¿no?, que se siente que tiene un poquito de tamaño. Ideal que fuera más gruesita, pero le tocaría a uno ponerse a molerla. Entonces con esto funciona, pero claramente no es pimienta en polvo. Pimienta en polvo no saboriza tanto. Esta que tiene un grano medio es ideal. Importante, cual barman, buscar que se mezclen bien los ingredientes y estamos listos. Mencionaba hace un rato cómo hacer que el sazonador o el rub se le pegue bien a la carne. Pues vamos a utilizar mostaza como capa intermedia que aglutina, que hace que se le pegue. Un tip importante antes de aplicar la mostaza, y de hecho siempre se utiliza en carnes antes de llevar a parrilla, secar un poco la humedad exterior. Muy importante, dependiendo del tipo de papel cocina o la membrana que utilicen, si uno lo abre y se lo aplica a la carne, normalmente se le va a quedar pegado y se le va a romper. Entonces es buena idea jugar a movimientos rápidos para evitar que el papel de cocina se nos deshaga y se quede pegado a la carne. Otro tip útil, aunque tengo guantes en las dos manos, es hacer un esfuerzo de mantener una mano limpia. Una mano limpia significa que voy a utilizar la mano izquierda para aplicar la mostaza, para manipular la carne, y la derecha para manipular el dispensador o el condimentero, y con eso el masacote es menor y no contamino los ingredientes que de pronto no se gastan todos y vuelven a la nevera. Recordemos que el brisket tiene dos lados: lado de presentación, donde está la grasa, lado de para abajo, donde están las membranas. Entonces vamos siempre
a condimentar primero el lado para abajo, el lado que no es de presentación. Por ahora en la capa de mostaza vamos solo a embadurnarlo por todos lados, generoso. Si no hay mostaza, sirve aceite de oliva. Hay quienes dicen que ají picante podría funcionar. En mi caso me cuido de que no se me vaya la mano con la pimienta y por ende que no se me vaya la mano con sabores picantes. El brisket todavía está bastante frío, impresionante. Llevamos ya casi una hora al aire libre. Obviamente estamos en una zona no tan cálida, pero igual sorprende. Y eso es algo que vamos a ver mañana también, de cómo a medida que las carnes tienen masa crítica, igual que se mantienen frías, también se van a mantener calientes y el reposo se vuelve importante y de menos miedo. Normalmente a uno le da miedo reposar la carne porque se le enfría, pero cuando uno tiene un bloque suficientemente grande, vale la pena. Bueno, de nuevo entonces tengo lado de presentación, lado que va debajo y vamos a sazonar. Este es el lado que va hacia abajo y vamos a garantizar una aplicación lo más homogénea posible de nuestra mezcla de sal y pimienta. Muy importante que en los bordes haya sazón. Donde hay grasita, puede uno ser más generoso con el condimento. Y donde el corte es más grueso, también. Vamos al lado de presentación. Si el brisket fuera más grueso, podría ser más generoso con la sazón. En las zonas más gruesas o donde hay más grasita, puedo exagerar un poco. Y de nuevo, importante que no se nos queden los bordes sin aplicar sazón. Para tratar de no desperdiciar tanto. Aquí tenemos más que suficiente fuego, de hecho el ahumador está a más de 300, o sea está demasiado caliente. Vamos a aprovechar, ya tenemos un humo limpio, vamos a aprovechar y reposicionar un poco los leños. Y vamos a limitar la entrada de aire para empezar a reducir la temperatura. Queremos entrar el brisket cuando el ahumador esté a unos 250, 240, que de hecho estamos sobre los 350, pero está bien para iniciar, para que él tome temperatura, elimine cualquier tipo de residuo y él se esteriliza a sí mismo. Entonces al abrirlo también lo dejamos despejar un poquito de temperatura y nos organizamos para ingresar el brisket. Tengo acá un elemento que no hemos mencionado, un recipiente metálico, importante que sea metálico, podría ser una bandeja de aluminio en la que simplemente vamos a poner agua y la vamos a llevar al fondo derecho del ahumador y nos va a ayudar a proteger un ambiente húmedo y nos ayuda a que la carne no se deshidrate. Recuerden que vamos a estar entre 12 y 14 horas en este aparato y vamos a lograr un corte jugoso. ¿Cómo logra uno eso? Temperatura media, cocción larga y cuidando darle humectación al corte a lo largo del procedimiento. Lo llenamos de agua y lo ponemos en el borde derecho de nuestro ahumador y él nos va a ayudar a mantener un ambiente más húmedo dentro de la cámara de cocción. Al estar abierto ya se bajó a 250, vamos a controlar llama. Hora de meterlo al ahumador, estamos alrededor de 255, 270, un poquito más caliente de lo que me gustaría, pero al abrir la puerta él se va a regular y poco a poco lo organizamos. De nuevo, el lado de presentación hacia arriba y el lado más grueso hacia el lado de donde viene el fuego. Vamos a abrir
ahumador, que de hecho está a 2.55 en este momento. Y lo vamos a poner en el centro del ahumador, lado grueso hacia atrás, lado de presentación hacia arriba. Las primeras 2 horas no lo vamos ni a mirar. Vamos a controlar temperatura del ahumador, cuidar calidad de las brasas, temperatura, pero literalmente no queremos chismosear. Las primeras 2 horas intacto. A las 2 horas vamos a empezar a humectarlo una vez cada hora, o dependiendo de lo que la temperatura nos diga. A veces se nos pasa un poco la temperatura, puede ser buena idea hidratar antes de tiempo, pero por ahora el plan, las 2 primeras horas sin mirar. Ya pasaron las primeras 2 horas, temperatura 270, lo dejamos subir un poquito. A medida que vamos ganando tiempo en el ahumado, podemos ir subiendo la temperatura, cuidando de no pasarnos de 280. De vez en cuando se nos va a subir a 300, pero mientras sea un ratico no hay problema. ¿Qué estamos evitando? Que se nos quemen las puntas, que se deshidrate mucho. Entonces entre 250 y 270 en este momento es suficiente. Pasan 2 horas y vamos a hacer la primera hidratación. El objetivo de la hidratación es evitar que se quemen ciertas zonas más expuestas al humo y darle un poquito más de devolución de la humedad que va perdiendo por estarse cocinando. Solución de vinagre de vino de manzana, se puede mezclar con agua o directo, se podría usar agua, pero en la tradición texana se usa el vinagre de manzana. Levantamos, hacemos un chequeo visual y literalmente vamos a ser más generosos en la parte de atrás, donde está más expuesto. Al calor que viene, revisamos que en la vasija todavía haya agua, de hecho se ha venido evaporando, vamos a ponerle un poco más, pero todavía hay. Y de ahora en adelante vamos a hidratar una vez cada hora. De nuevo con la misma dinámica, un poquito más donde más está negrito, un poquito más en el lado donde más exposición al humo, hasta que llegue más o menos a 165 Fahrenheit. Bueno, ya amaneció, llevamos 6 horas larguitas en este proceso ahumado. Hemos venido humectando cada hora, ya estamos en la recta final. Vamos a hacer una revisión de temperatura, ya debe estar muy cercano a los 165 Fahrenheit, que es el momento donde se rompe algo llamado enfriamiento por evaporación. Y es que el brisket como que deja de calentar, y es porque los jugos internos empiezan a evaporarse y se humectan a sí mismo y lo vuelve a enfriar. Ese es el momento ideal para envolver, y vemos que ya tiene una costrica de buen color. Efectivamente 165, estamos listos para la envoltura. Vamos a hacer una última hidratación y nos ponemos a preparar el papel con el que lo vamos a envolver. Bueno, la envoltura de un brisket es otro tema importante y uno quisiera hacerlo con menos cansancio, pero para almorzar brisket recién hecho, este es el proceso. Se envuelve o en papel aluminio o en papel de carnicero. ¿De qué depende? Gustos, pasiones, disponibilidad. En la teoría texana se considera que con papel de carnicero, lo que llaman el bark o la costrica negra que se le hace encima, queda más tostado. En términos reales seguramente queda igual de rico. Vamos a ser juiciosos y lo vamos a hacer con papel de carnicero y vamos a guardar el papel aluminio para otras preparaciones. Literalmente vamos a envolver como si fuera un regalo. Entonces vamos a cortar 3 tiras de más o menos el largo de 3 briskets a lo ancho, y eso nos va a permitir el doblez que vamos a mostrar en unos minutos. El papel de carnicero tiene como ventaja que le permite al brisket seguir respirando.
Eso hace que no haya tanta evaporación dentro de la envoltura y de nuevo nos va a mantener algo más de textura o de crocancia en la costra exterior. Como el brisket va a seguir sudando y botando jugos, es buena idea tener una capa adicional en el centro, que es donde se va a concentrar la mayor parte de los jugos de la carne. Confirmar temperaturas, estamos a 164, pues, dependiendo del sitio, claramente en el flat va a estar más caliente. Vamos a darle un poquito de humedad, sobre todo. Acá hay algo bien importante y es, en este momento todavía se siente como un corte firme. Claro, le faltan todavía 5 horas más de calor, le falta llegar a unos 195, 198 Fahrenheit. En ese momento se va a sentir más gelatinoso. Aquí lo que estamos es cuidando envolverlo lo más apretadito posible. Este cachito es el que me permite que quede como un regalito. Y aquí hay otra decisión importante. Las próximas 5 horas, como está envuelto, ya no va a recibir más sabor de humo. Podríamos terminar de cocinarlo en el horno de la casa o en el ahumador, ya que está prendido y trabajando. En esta etapa final voy a ubicarlo en la parte derecha de nuestro ahumador para que reciba un poco más de calor. Ya de nuevo no va a recibir más humo, va a terminar de hornearse. Entonces aquí quiero un poco más de calor, lo pongo más a la derecha, mantengo la hidratación, aquí ya se secó, vamos a echar más agüita y seguimos hasta que llegue a una temperatura interna superior a 195, ojalá 198 grados Fahrenheit, y luego vamos a reposar. Ya el brisket está envuelto. Ahora vamos a permitirle al ahumador subir un poco de temperatura. Podemos llegar más cercanos a 300 porque ya estamos en la etapa final. Ya él no está recibiendo más sabor de humo, esta es en la horneada final. Vamos a subirlo, a dejarlo de nuevo a 280, 300 sin miedo y vamos chequeando una vez cada 2 horas con el termómetro la temperatura interna del brisket, decidiendo cuándo ponerlo a reposar. Bueno, estamos en la etapa final, último chequeo de temperatura, yo creo que ya está, de hecho hace media hora estaba muy cerca, estamos a 202 Fahrenheit, de hecho está perfecto, inclusive un poquitico pasado si fuésemos estrictos. Vamos ahora a pasarlo al reposo. Esto es una cava, lo vamos a dejar reposando mínimo 2 horas. La buena noticia es que estando en la cava puede durar inclusive un poquito más. Hoy de hecho terminamos antes de lo planeado, entonces lo vamos a dejar reposar 3 horas larguitas y no hay ningún problema. De hecho, dicen las nuevas corrientes que puede ser hasta mejor. Vamos a ver cómo nos va. Brisket, prácticamente 11 horas de trabajo y ahora vamos en la última etapa de reposo. Llegó el momento de la verdad, han pasado algo más de 14 horas, recordemos que empezamos anoche a las 10 de la noche, tuvimos chance de ahumarlo, hacerle la envoltura, hornearlo un tiempo en el ahumador y luego un reposo un poquito más largo de lo normal porque en realidad llegamos a temperatura final más temprano. El brisket ha estado reposando acá alrededor de 4 horas y
tiempo mediodía, nos dio tiempo de bañarnos, de cambiarnos la pinta. También hay que almorzar con gusto y estamos listos para abrir y disfrutar el brisket. Así sale. Vamos a desenvolverlo. Vamos a llevarnos esto para rescatar esos jugos más tarde. Y aquí tenemos, aquí como les prometía, blandito. Tenemos el lado delgado conocido como flat, el lado más grueso conocido como point. Vamos a hacer un corte casi en la mitad y nos va a ayudar a separar así debe quedar un brisket después de 14 horas. De hecho, se sigue viendo jugoso. No vamos a hacer el sacrilegio de despicharlo porque la verdad quiero que los jugos queden en mi boca, pero ve uno, una carne que por naturaleza es dura, que con la cocción larga y a temperatura media se ablanda y que se deja cortar literalmente con los dedos. Un sabor jugosito, se siente la pimienta, se siente la sal. Aprobadísimo. Entonces tenemos el flat que se corta el nivel contrario a la fibra y cuando llegamos al point, de hecho las fibras del brisket giran, entonces el point se acostumbra a cortarlo en dirección contraria, literalmente a 90 grados, y es un corte que nos da más contenido graso. De hecho se siente. Y tenemos corte una zona un poquito más jugosa en la que podemos ver, de hecho, cuando uno mira un brisket ahumado encuentra uno colores inversos. Mucha gente se cuestiona por qué está rosado afuera y no adentro si lleva 14 horas. Es lo que se llaman los anillos de humo, ese color rosado externo es la reacción química del humo en contacto con la carne. Entonces tenemos la costra por fuera o el bark, los anillos de humo y la carne totalmente cocida pero todavía jugosa en el centro. De hecho el point se vende mucho más costoso que el flat. $14 que valen la pena.